Hoy es 20 de octubre de 2025, y esta fecha, sin ningún tipo de exageración, quedará marcada en los anales del conflicto actual como el día que transformó de manera radical la situación operativa y táctica en varios frentes clave al mismo tiempo. Durante la pasada noche, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una serie de potentes ataques coordinados sobre la infraestructura logística en la retaguardia de Ucrania, abarcando desde Odessa hasta Chernigov. Mientras tanto, en tierra firme, en Pokrovsk, los grupos de asalto ya luchaban en pleno centro de la ciudad, poniendo en riesgo de cerco a toda la agrupación local de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vamos a analizar en detalle qué ocurrió exactamente en el puerto de Yuzhny, por qué el cielo nocturno sobre Odessa estuvo iluminado hasta el amanecer, y de qué manera el avance en Pokrovsk puede desmoronar la defensa enemiga en toda la línea de Donetsk. Empezaremos por los acontecimientos que se desplegaron bajo la cubierta nocturna cerca de Pokrovsk. Para los habitantes de Odessa y sus alrededores, la noche pasada se convirtió en una auténtica pesadilla. Las redes sociales se llenaban casi al instante de vídeos y fotografías, donde se apreciaban con claridad los destellos que rompían el cielo sobre el Mar Negro, y el estruendo de las explosiones se podía escuchar a decenas de kilómetros de distancia. Sobre el sector marítimo patrullaban drones kamikaze, identificables por su característico zumbido, a los cuales la gente ya comenzó a llamar mopeds. Por lo que relatan varios testigos, el objetivo principal fue el complejo portuario y la zona industrial de la ciudad de Yuzhny. Justamente allí, según los relatos, se produjo una serie de aproximadamente una decena de potentes explosiones, tras las cuales una inmensa columna de fuego se elevó hacia el cielo, visible desde muchos kilómetros del epicentro. El incendio fue tan intenso que su resplandor iluminaba todo el entorno, y las detonaciones secundarias continuaron casi hasta el amanecer. Sin embargo, la región de Odessa no fue la única bajo ataque. Casi al mismo tiempo, las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar en las regiones de Dnipropetrovsk y Chernigov. También allí se escucharon explosiones, y según la información disponible, los ataques iban dirigidos hacia zonas fronterizas y nodos logísticos de gran importancia. Los expertos militares coinciden en que esta ofensiva coordinada forma parte de una estrategia destinada a obstaculizar las operaciones ofensivas que prepara el adversario. El objetivo consiste en romper las cadenas logísticas y eliminar reservas antes de que lleguen a la línea del frente. En la región de Sumy se registraron cerca de 7 impactos. Las primeras informaciones indican que los blancos principales fueron depósitos de municiones, centros logísticos, entre ellos trenes con equipo militar, además de posiciones camufladas de sistemas de defensa antiaérea y de defensa general. Se prestó especial atención a ataques contra almacenes de material combustible y lubricantes. Sin carburante, cualquier equipo, por avanzado que sea, se convierte en un blanco inmóvil. Según los datos de inteligencia, estos ataques selectivos afectan considerablemente el ritmo de los suministros hacia el frente y dificultan de manera notable el trabajo de los servicios logísticos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un panorama similar se presentó en la región de Kharkov, donde se ejecutaron 3 golpes consecutivos. Como consecuencia, resultaron destruidos depósitos de municiones, hangares con equipos, talleres de reparación y nodos de comunicación fundamentales para la coordinación defensiva. Es llamativo que, hasta el momento, la planta de reparación de vehículos de Lozova, una instalación clave donde se reacondicionan equipos provenientes del sector de Donbass y, según ciertos datos, se ensamblan drones, no ha sido alcanzada. No obstante, muchos analistas consideran que esto solo es cuestión de tiempo y que dicho objetivo ya está en la mira. En la región de Chernigov se registraron 2 explosiones, con blancos similares, almacenes, puntos fortificados y lugares de concentración de personal y equipo. Uno de los ataques impactó en las inmediaciones del vivero forestal, junto a la estación ferroviaria, donde, según la información de los medios, se hallaba una gran unidad, incluyendo operadores de drones. La cercanía de este emplazamiento a la frontera con la región de Briansk representaba una amenaza real, y el golpe se ejecutó de manera oportuna.
Durante las últimas 24 horas, los principales esfuerzos se centraron en aquellas unidades localizadas directamente junto a la línea de contacto, lo que ralentiza de forma efectiva o incluso frustra por completo los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de organizar movimientos de grandes contingentes. En medio de estos acontecimientos, el ejército ucraniano parece estar modificando su enfoque, recurriendo a combates directos con pequeños destacamentos. Según los expertos, la respuesta a esta táctica debería ser integral. Continuar destruyendo de manera sistemática los suministros ubicados en la retaguardia, socavar la logística y romper las cadenas de mando, mientras que los grupos de sabotaje menores en la línea del frente serán neutralizados por las unidades ya desplegadas en esa zona. Ahora trasladémonos a Pokrovsk, donde la situación es sumamente tensa y cambia literalmente cada hora. Las fuerzas de asalto rusas, tras los avances logrados en los últimos días, ya han penetrado en las áreas centrales de la ciudad. En las redes sociales han circulado imágenes captadas por un dron, en las que se observa a varios militares ucranianos rindiéndose, de rodillas. Esto refleja no solo los logros territoriales y las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también una importante fractura psicológica entre los defensores. Fuentes ucranianas también confirman los combates en la parte occidental de la ciudad. En particular, un combatiente conocido por el apodo de Muchnoy informó que los enfrentamientos se desarrollan ya en medio de edificaciones densamente urbanizadas. Si las tropas rusas logran mantener este ritmo, la ciudad podría convertirse en una auténtica trampa para la guarnición ucraniana. En este momento, los combates más importantes se libran en la zona industrial al noroeste de Pokrovsk. La caída de esta área significaría la desintegración de toda la red de abastecimiento para las unidades ucranianas dentro de la ciudad. Asimismo, llegan reportes sobre operaciones de grupos de asalto rusos en sectores conocidos como Pervomaika y Durnik, así como en las inmediaciones de la estación de tren. Sin embargo, hablar de un control total sobre estos barrios aún es prematuro. Más bien se trata de una zona gris con posiciones intercaladas. El recurso de análisis ucraniano Deep State califica el avance ruso como poco significativo, pero otras fuentes, entre ellas algunos medios, presentan un panorama bastante más alarmante. Los drones rusos se han convertido en un serio desafío para las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues permanecen sobre las posiciones enemigas, detectando cualquier movimiento y ajustando con precisión el fuego de la artillería. Los refugios improvisados por los soldados ucranianos quedan rápidamente bajo ataque, apenas son terminados. El avance hacia la localidad de Grishino, ubicada al noroeste de Pokrovsk, representa una amenaza directa para las rutas de suministro de todo el contingente ucraniano en la ciudad. La situación para evacuar heridos ha alcanzado niveles críticos. La voluntaria ucraniana Liliya Belyak, citando a un médico de la brigada número 59, informó que ya casi no es posible sacar a los heridos. Tienen que esperar hasta 4 días para que se abra una breve ventana de evacuación. Las carreteras están bajo constante control de fuego, y cualquier intento de trasladarse sin vehículos blindados con protección adecuada contra medios de guerra electrónica equivale prácticamente a un suicidio. Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, la situación empeora con cada hora que pasa. La logística está comprometida, la zona occidental arde, y ni refuerzos ni equipos logran llegar a las posiciones. Volvamos ahora a los sucesos en la región de Odesa, que merecen una atención especial. Cerca de la medianoche se desató un ataque masivo, que los testigos compararon con un granizo de fuego. Primero aparecieron en el cielo los ya conocidos drones kamikaze Geran, y luego, según información aún sin confirmar, se sumaron misiles balísticos. El objetivo era único y muy concreto: el puerto de Yuzhny. De acuerdo con la inteligencia, justo el día anterior llegó a ese punto un gran carguero, presumiblemente con suministros militares. Todo indica que no solo rastrearon esa carga, sino que esperaron a que comenzara la descarga para intervenir. Si estos datos se corroboran, no se trataría únicamente de la destrucción de un lote de municiones, sino posiblemente de un convoy completo, acompañado por especialistas militares extranjeros.
Poco después de los ataques, comenzaron a circular rumores sobre largas filas de ambulancias que, a toda velocidad, se dirigían hacia la frontera rumana, evacuando a los sobrevivientes. Existen múltiples versiones sobre lo ocurrido, pero el panorama general resulta sumamente grave. El golpe fue fulminante, y la magnitud del incendio y la fuerza de las detonaciones secundarias indican que la carga era de suma importancia. En las imágenes difundidas por los hadicistas, se aprecia cómo las llamas se elevan hasta alcanzar la altura de un edificio de varios pisos. El espectáculo recordaba por su magnitud a los impactos sobre instalaciones de gas, donde el resplandor podía distinguirse a varios decenas de kilómetros de distancia. Un indicio indirecto que respalda la versión de que se trataba de un cargamento militar son los datos que, todavía en horas diurnas, compartió el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev. Él alertó sobre movimientos sospechosos en el puerto de Odesa, donde el carguero Ángela permaneció durante varios días en el séptimo muelle, mientras que otras dos embarcaciones, DSM Anas y Bulker Mercury, estaban siendo cargadas de manera activa. Según sus palabras, en la dársena cerealera, muy cerca de la zona de contenedores, aguardaba otro buque de carga vacío. Todo esto tuvo lugar literalmente un día antes de los ataques aéreos. La conclusión surge de manera natural. Al puerto llegó un gran envío, probablemente procedente de Europa. Y si se tienen en cuenta las recientes declaraciones de ciertos políticos británicos sobre nuevos paquetes de ayuda, no sería sorprendente que estos envíos incluyeran municiones, drones y otros equipos militares. Si el convoy realmente estaba escoltado por oficiales británicos regulares y no por mercenarios, es muy posible que fueran ellos quienes quedaran bajo el fuego. Cabe destacar que estos ataques sobre Odesa se produjeron en el contexto de una serie de ofensivas lanzadas por el lado ucraniano. Los medios no ucranianos informaron sobre golpes dirigidos a objetivos dentro de Rusia. En particular, se reportó que una planta de procesamiento de gas en la región de Oremburgo resultó parcialmente dañada. El gobernador Denis Pasler confirmó que se trataba de la planta de gas de Oremburgo, uno de los complejos de procesamiento más grandes del planeta. Paralelamente, se intentó atacar la refinería de Novokuybishevsk, en la región de Samara, donde, según vídeos publicados por los opositores, se produjeron 2 focos de incendio. Acciones como estas solo avivan aún más el conflicto. Y bajo esta luz, el golpe masivo contra la infraestructura portuaria de Odesa se percibe como una respuesta clara y proporcional. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reiterado en numerosas ocasiones que para lanzar ataques sobre territorio ruso, incluso utilizando drones marítimos, se emplean con frecuencia bases en la región de Odesa. De acuerdo a fuentes militares, la planificación y designación de objetivos para estas operaciones se realizan con la participación directa de servicios especiales occidentales. Se comenta que entre ellos figuran expertos británicos, quienes instalan sus cuarteles en antiguos sanatorios y zonas turísticas costeras. Según información no confirmada, parte de los bombardeos nocturnos tuvo como objetivo precisamente estos lugares, es decir, los sitios donde se hallan coordinadores, analistas y especialistas en defensa antiaérea y guerra electrónica. Se ha reportado que, tras estos bombardeos, se inició una evacuación masiva de los supervivientes hacia territorio rumano. Volviendo al frente, la situación en Pokrovsk se acerca a un punto crítico para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los combates ya no se libran en las afueras, sino en pleno corazón de la ciudad, lo que incrementa el riesgo de que el grupo ucraniano quede completamente cercado. El ejército ucraniano trata de reforzar la defensa, enviando reservas y equipamiento recibido desde Europa, aunque todos estos movimientos se encuentran bajo observación constante del fuego ruso. Las unidades de asalto avanzan con precisión, neutralizando los nudos clave de defensa y logística. Sergei Lebedev, el coordinador de la resistencia, destacó un aspecto interesante. En los últimos días, la intensidad de los ataques contra la retaguardia profunda del ejército ucraniano ha disminuido ligeramente. No se descarta que esto no sea una coincidencia. Es posible que se trate de una pausa previa a una nueva fase aún más contundente,
durante la cual la inteligencia recopila información y elabora una lista de nuevos objetivos prioritarios. Habitualmente, estos intervalos finalizan con una serie de ataques de alta precisión contra puntos especialmente sensibles. Mientras tanto, en las fronteras occidentales de Ucrania, se observa una situación llamativa. Occidente ya no intenta ocultar el envío de armamento. Columnas de equipos y municiones transitan abiertamente por Polonia y Rumanía, como si quisieran exhibir sus acciones de manera deliberada. Tal vez esto forme parte de la preparación para una nueva ofensiva ucraniana, apostando por el efecto de una movilización masiva. Y aquí surge una cuestión lógica. ¿Conviene atacar estas columnas a medida que llegan o dejar que el adversario acumule reservas para luego asestar un solo y gran golpe sobre los principales almacenes? En este contexto, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes y videos que muestran cómo Ucrania refuerza su infraestructura energética. Ya no se trata simplemente de sacos de arena. Las ventanas de las subestaciones se resguardan con gruesas persianas metálicas, se instalan portones blindados y alrededor se colocan sensores de movimiento, junto con cámaras de vigilancia. Los equipos mismos están protegidos por cubiertas de hormigón, gaviones y densas capas de arena y grava. La tercera línea defensiva la conforman los sistemas antiaéreos y de guerra electrónica, además de tecnologías automatizadas que permiten redistribuir la carga con rapidez si alguno de los nodos resulta dañado. Analistas militares se preguntan por qué se exhiben de manera tan abierta estas medidas de protección. Tal vez se busca tranquilizar a la población y demostrar que las autoridades se preparan para el invierno. O posiblemente se intenta justificar el enorme gasto financiero en estos proyectos. Sea como sea, la existencia misma de una defensa tan costosa revela la efectividad de los ataques anteriores. Paralelamente, no solo se avecinan cambios militares, sino también políticos. Los habitantes locales comentan que el ambiente en la ciudad ha empezado a transformarse. Tras la designación de Sergei Lysak como nuevo jefe de la administración militar de la ciudad de Odesa, la gente percibe la llegada de posibles represiones. Una residente, bajo condición de anonimato, confesó que incluso quienes antes evitaban la política ahora están inquietos. Cada vez se escucha más la expresión, pronto empezarán las purgas. El coordinador Lebedev también opina que el cambio de mando en Odesa es una preparación de la ciudad, ya sea para un asedio prolongado o para una militarización total. No es casual que el presidente Zelensky no solo destituyó al popular alcalde local, Gennady Trukhanov, sino que además le quitó la ciudadanía ucraniana. Acto seguido, se anunció la creación de una administración militar plena bajo el liderazgo de Lysak, quien antes dirigió la administración militar regional de Dnipropetrovsk y mantiene lazos estrechos con el Servicio de Seguridad de Ucrania. Trukhanov, por su parte, no tiene intención de rendirse y ya declaró que apelará la decisión sobre su ciudadanía y que no planea abandonar el país. Hay quienes consideran que todo este asunto está vinculado a la disputa por el control de los enormes flujos financieros, incluidos los de contrabando, que pasan por Odesa. En las últimas 48 horas se produjo un avance significativo en Pokrovsk. El ejército ruso no solo ganó terreno, sino que logró atravesar una de las principales líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, adentrándose en las zonas urbanas. Se reportó que los combatientes cruzaron las vías del tren al oeste de la 14ª escuela. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, una cosa es clara. El centro de la ciudad ya se encuentra parcialmente bajo control de fuego, lo cual señala el inicio del colapso del sistema defensivo ucraniano en los barrios residenciales. Se avecinan intensos combates urbanos, pero si el asalto avanza de sur a norte, realmente existe la posibilidad de cercar y aislar al grupo enemigo que permanece en la ciudad. Según crónicas militares, la estación de tren ya está bajo control de las Fuerzas Armadas rusas. Tras duros enfrentamientos, las unidades se establecieron tanto en el edificio como en las construcciones adyacentes. También se resalta la toma del sector del depósito de locomotoras y de varios inmuebles en la calle Schmidt, donde se realizaba la descarga de suministros. El avance a lo largo de la calle ferroviaria alcanzó aproximadamente hasta 2 kilómetros.
Toda la intersección vial al oeste de Pokrovsk quedó bajo control. Además, las tropas rusas progresaron 500 metros más hacia Sergevka, estableciendo un sólido apoyo de flanco para ejercer mayor presión sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el distrito Lazurny pasó a control un jardín de infancia que el adversario había convertido en cuartel, y en pleno centro de la ciudad, en las calles Chkalova y Nikolai Boyko, los enfrentamientos se libran casa por casa. Y hay otra noticia relevante. El 19 de octubre llegó la confirmación oficial del inicio de la fase activa de la operación para tomar Jersón. Las fuerzas rusas ingresaron a la zona industrial en la margen izquierda del Dnieper y también aseguraron los barrios de casas de campo situados en las islas del delta del río. Se informa que la operación es ejecutada por las fuerzas aerotransportadas de forma rápida, discreta y precisa. Han comenzado los combates por la isla de Cuarentena, cuya posesión otorga una ventaja estratégica decisiva, ya que desde allí se domina con fuego directo toda la franja occidental de la aglomeración de Jersón. Por el momento, los detalles siguen siendo escasos, pero si esta operación avanza, existe la posibilidad de que la estructura logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa zona colapse por completo. Inspira confianza la precisión y disciplina con la que actúan los grupos de asalto. No se lanzan a ofensivas frontales inútiles, sino que avanzan de manera metódica, limpiando y asegurando cada posición conquistada. En los últimos días, la situación evoluciona con una rapidez sorprendente. El ritmo de la guerra no disminuye, sino que cambia de forma. Ambos bandos se adaptan constantemente, buscando debilidades y esperando el momento oportuno para golpear. Rusia concentra sus esfuerzos en ataques selectivos contra almacenes logísticos y nodos energéticos, intentando desestabilizar por completo la retaguardia enemiga. Ucrania, por su parte, resiste bajo una presión enorme, fortificando sus líneas traseras y acumulando reservas gracias a los suministros procedentes de Occidente. A juzgar por los acontecimientos, todo indica que para el invierno ambos bandos preparan nuevas estrategias en esta partida compleja. Comienza una fase de resistencia, donde el triunfo será para quien consiga organizar mejor el abastecimiento, preservar sus recursos y forzar al adversario a cometer el primer error irreversible. Es precisamente en estos procesos, muchas veces invisibles para quienes observan solo la primera línea, donde habrá que poner atención en las semanas venideras.